enlazamos para seguir hablando sobre el tema de la detención del general Salvador Cienfuegos, que además de estar en medio de todo un contexto electoral en Estados Unidos, pues ha simbrado la política también en México. En esta tarde nos acompaña Rodrigo Soto Morales, que es abogado consultor especialista en Derecho Aeronáutico, Seguridad y Estado de Derecho, además de ser un experto en seguridad nacional, junto con Antonio Atolini, que es politólogo y además de todo es ex candidato a la Secretaría General de Morena. En estos últimos días, en cuanto se dio el anuncio de la detención por parte del canciller Marcelo Ebrard, junto con Poncho Gutiérrez, de SDP Noticias también, nuestro analista, en este contexto, cuando el canciller Marcelo Ebrard anuncia la detención, hubo varias lecturas y varios contextos. Me gustaría empezar con el especialista en seguridad nacional, doctor Soto Morales. Para usted, ¿cuál es la lectura de esta detención? Bueno, la primera, reconocida por el canciller Ebrard, es que nos enteramos a través del embajador Landau, ¿no? Eso habla de que el nivel de cooperación o colaboración a veces en temas claves pues quedan expuestos como que quizás a veces no hay la coordinación o la colaboración que se pensaba. Sin embargo, pues hubo al menos la diligencia de avisar de inmediato y yo creo que es una noticia desagradable para todos. El general Cienfuegos pues es un militar con una carrera de 50 años, vamos a decirlo así, impecable, independientemente de las conjeturas y las sospechas que haya. Ya todos leímos los documentos en los que se le acusa, por qué se le acusa, las acusaciones, y ahora lo que hay que esperar son las pruebas, a ver si son fuertes, si son contundentes, si son claras, porque no olvidemos que la DEA ya se ha equivocado antes. Y en ese sentido, pues como abogado tengo que defender el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, sin ingenuidades, creo que debe haber una investigación a fondo, una valoración de las pruebas de manera pues muy contundente, y nos revela que en temas de seguridad nacional una cosa que puede ser positiva, que es un tema que no depende exclusivamente de las Fuerzas Armadas. El tema de seguridad nacional es tan multidimensional que tiene que ser un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado y también de la sociedad civil. Y en ese sentido, este proceso concentrador de apoyos en las Fuerzas Armadas, necesario, pero que debe ser subsidiario y temporal, creo que nos lleva al menos a pensar dos veces qué tipo de modelo de Estado funcional queremos tener. Y en ese sentido yo creo que la lectura de lo que está pasando nos puede ayudar a hacer una reflexión más serena y menos apresurada de las circunstancias. Atolini, nuestro querido Antonio, recién a los minutos que se anunciaba este anuncio, leíamos en Twitter que tú festejaste y nos comentabas que esto era un logro más de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el día de hoy también otros analistas se han mostrado preocupados porque esto podría impactar pues, a la legitimidad, a la autoridad y a la propia institucionalidad del ejército. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al logro? ¿De quién tendría que ser este mérito de justicia? Bueno, seamos honestos. Yo lo que dije fue que era un honor estar con Obrador. Y lo es en la medida en la que la representación ética de este gobierno yo creo que nunca va a estar manchada con la vinculación al narcotráfico o tráfico de influencias a un secretario de Estado. Y eso es razón suficiente para poder estar muy orgulloso de apoyar y haber incluso trabajado, como es mi caso, en la administración del gobierno del presidente López Obrador. Eso es un planteamiento ético. Y en segundo, me parece que es de una ingenuidad supina incluso para muchos de los analistas políticos suponer que el mensaje que da el canciller de haber sido notificado por parte de la DEA y del presidente López Obrador de no tener conocimiento me parece de una ingenuidad infantil. Se pasa por pasó desapercibida la visita del titular de la oficina de la DEA hace 2 semanas, pasa desapercibida también la captura y el decomiso de uno de los más grandes cargamentos de droga al sur de Los Ángeles hace apenas una semana. Es decir, hay una serie de elementos que para el observador fino podrá lograr dar cuenta de que algo parecía que se encaminaba a una detención de este nivel. Lo que también representa un logro es que nos ha permitido ahora entender la discusión pública en México a partir de los nombramientos que el presidente López Obrador ha hecho al frente de la Secretaría de Marina y al frente de la Secretaría de Defensa Nacional, pues cómo funciona un poco la jerarquía militar. No es ese cuerpo castrense unívoco, homogéneo, vertical, que piensa igual y que se maneja de la misma forma.
Hay que recordar que la terna presentada en la vieja usanza de la transición entre un gobierno y otro por parte del saliente general Cienfuegos fue rechazada por el presidente López Obrador y incorporada a una figura como Luis Crescencio Sandoval. Y quiero decir varios elementos que hablan de este cambio. Primero, es del cuerpo de caballería y no de infantería. Segundo, es un general recién o relativamente recién nombrado como general de división. Eso lo que hace es romper mucho de la jerarquía militar al obligar al retiro, como sucedió con Salvador Cienfuegos, a los distintos generales que, si bien también son generales de división, tienen una antigüedad mayor, porque eso también en la jerarquía militar importa. ¿Cuántos años tienes de haber sido nombrado o haber ascendido al rango que ostentas? General de división, no solamente cuentan las estrellas de tu chaparrería, sino también los años que tienes de ejercer. Esos cambios sí son producto de una decisión política que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fomentado y dirigido. Y nada más como conclusión, pues algo tiene que estar pasando distinto en esta administración para que el último secretario de Defensa que haya sido detenido por vínculos a un delito haya sido en 1927. Algo diferente tiene que estar pasando en la relación bilateral al interior de la jerarquía militar, al interior incluso del propio gobierno y en la dirección política que este mantiene para que hace casi un siglo no haya sucedido algo como lo que sucedió el día jueves por la noche. Atolini, pero entonces tú crees que si esto se hubiera presentado en otro sexenio, se le habría dado algún tipo de anuncio o notificación al presunto investigado para que él tuviera algún tipo de acción como evitar ir a Estados Unidos? Yo creo que, así como lo dice el presidente López Obrador y cualquier observador medianamente informado sobre la situación podrá coincidir, es que la DEA estaba muy acostumbrada a tener estos strange bedfellows, a irse a la cama con estos personajes tan extraños, en el uso del argot gringo, no es que sea literal, pero sí hay una denuncia que el presidente López Obrador hoy está haciendo, porque Genaro García Luna tenía casi una década de haber salido, o más de una década de haber salido señalado en varias investigaciones, y durante 6 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca fue molestado ni con el pétalo de una notificación. Creo que hay una recomposición en el equilibrio de fuerzas que el gobierno tiene frente a Estados Unidos y Estados Unidos al interior también de sus propias agencias de seguridad. Creo que las condiciones son distintas y ahí sí me atrevo a decir, por supuesto, que claro que son atribuibles al momento político actual que vivimos. No necesariamente son, digamos, producto de una decisión racional y anticipada por parte del gobierno, pero sí de un devenir que acompaña tanto la posición política y reputacional de este gobierno como también de los intereses y alcances que tiene el gobierno de Estados Unidos en su relación con México. Creo que sí hay algo distinto en esta administración que lleva a que las cosas que están sucediendo ahora, Collado, Rosario Robles, Lozoya, Genaro García Luna y ahora el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues estén detenidos y además señalados por casi los mismos cargos. Hablo al menos de Salvador Cienfuegos y de Genaro García Luna. Abogado Sotomayor, este tema además de ser muy fuerte, tal como se hablaba, pues el ejército tiene un impacto que es transeccional. ¿Verdaderamente eso tiene una carga política o en realidad también amenaza a la institucionalidad del ejército? Bueno, yo creo que un hombre no hace la institución ni viceversa, ¿no? Yo creo que la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas ha sido probada las últimas 4 décadas de manera contundente y ahí están los resultados. Es verdad, como se mencionó, que desde 1927 no teníamos una detención con un impacto mediático tan fuerte porque estamos hablando de un secretario de la Defensa Nacional y eso sí es un parteaguas. Y también es verdad que hay una coyuntura política distinta a la que estamos acostumbrados desde hace 30 años en este país. Sin embargo, bueno, recordemos el caso de Gutiérrez Rebollo, que era quizás el caso que más rápidamente se nos viene a la mente por las posibles semejanzas y cercanías en el tiempo que tiene. Pero sabemos que el tema del narcotráfico es un tema sistémico, es un tema que involucra más que una institución de un país, es decir, es un tema ya globalizado, es un tema que se genera, lo sabemos, pues a finales de la Guerra de Corea, con la Guerra de Vietnam,
y que hay un requerimiento de un mercado fortísimo y con una capacidad adquisitiva económica fortísima que mete mucha presión a la producción y a la distribución. Y que fue creciendo y que fue impregnando como la humedad, pues la institucionalidad, ya no diría yo solo de un ministerio, sino de estados completos. Y ejemplos sobran en ese sentido. Entonces, yo hago votos primero, tratando de mantener la cabeza muy fría y entendiendo que ahorita el caldo político cara a las elecciones de los Estados Unidos y cara a las elecciones que tendremos en nuestro país en el próximo año, obviamente habrá agentes o factores que buscarán sacar raja política o botín político de esto. Esto es indudable y ha pasado siempre aquí y en todos lados o en toda democracia que tiene un debate público abierto como es la nuestra. Sin embargo, por mi trabajo como profesor del Colegio de la Defensa, por mi trabajo con las instituciones armadas desde el punto de vista académico y de consultoría, puedo constatar que ahí hay hombres y mujeres comprometidos con el ideal, con la honorabilidad, con la institucionalidad, con la lealtad y con la misión que tienen. En ese sentido, creo que tenemos la madurez institucional en ambos institutos armados, hablo de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina, para que ahora sí, no obstante la figura que está ahorita en entredicho, e insisto, creo que como abogado tengo que defender, yo no soy politólogo, yo soy abogado, tengo que defender los principios procesales básicos, que es en este caso la presunción de inocencia, pero a la vez tengo que pedir que se investigue y que prime primero la verdad y después la justicia, y que si hay algo ilícito, que se rinda y que se pague cuentas conforme a la ley, porque eso es lo que nos distingue de un estado de naturaleza salvaje, la ley. Y en ese sentido, creo que el análisis, cara a tu pregunta, es, ¿tenemos la madurez en los institutos armados para preservar la institucionalidad cara a lo que ha pasado? La respuesta sin duda es que sí. Ojalá la tengamos también para darle seguimiento legal y procesal a un caso de esta magnitud. Yo creo que una de las apuestas que tiene el presidente López Obrador es como él solía, ¿no? Es decir, nadie por encima de la ley. Este es un gran momento para verlo, ¿no? Y aunque haya reacciones como la de la mañana, donde se va a empezar a investigar para cesar a quien que pudiera estar involucrado en un dentro del instituto, eso lejos de asustarnos, creo que tendríamos que verlo de manera positiva, porque es una depuración necesaria en un cambio de la visión de Estado y en pro de la pureza de la misión que tiene que cumplir ahora este Instituto Armado, del cual se les siguen encomendando tareas que son importantes pues, para el desarrollo social de este país. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que tener miedos, habría que tener esperanza. Totalmente, y en ese mismo sentido, hablando de la ley, hablando inclusive de que horas antes de que se anunciara la detención de Salvador Cienfuegos, se anunciaba también que el mando operativo de la Guardia Nacional estaría en manos de la Sedena. ¿Esto tendría algún tipo de impacto en la nueva visión de Estado que se tiene en materia de seguridad nacional? Bueno, yo creo que eso se ha discutido el último año, los últimos 2 años, o yo me atrevería a decir desde 2017, cuando se propuso la ley y se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que nadie en este país, quien esté comprometido con el diseño constitucional de México como una sociedad plural, democrática, con un Estado de Derecho de instituciones, yo creo que nadie quiere a militares haciendo funciones de policías, empezando por ellos mismos. Yo creo que esa es una idea clara, que ha quedado, y yo creo que es una coincidencia, tanto de la izquierda como la derecha de este país. Entonces, yo creo que nadie queremos a militares haciendo funciones de policías. En la Guardia Nacional es lógico que tiene que tomar un tiempo que madure institucionalmente, que sus reclutas vayan tomando los puestos operativos y de mando claves, de tal manera que escalonadamente vayan saliendo los elementos que son militares y que están comisionados para que la institución arranque. En ese sentido, es curioso, pero se cumplen las mismas premisas que se hablaba en los temas de la Declaratoria de Intervención por Seguridad Nacional, una temporalidad, una subsidiariedad buscando el fortalecimiento institucional de la institución policial, que es de corte civil. Y en ese sentido va el famoso quinto transitorio de la reforma de la Ley de la Guardia Nacional y a la Constitución del año pasado, y en ese sentido el fallo de este juez esta semana de distrito, donde declara inconstitucional el acuerdo del 11 de mayo de este año, pero es un acuerdo, yo quiero mencionarlo con toda claridad, que menciona los criterios que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto
por delante para que un elemento militar pueda hacer una función de policía. Y en ese sentido, aunque se ha insistido en que es una acción temporal, subsidiaria, coordinada, no subordinada al ámbito civil, más bien subordinada al ámbito civil y no al revés, al ámbito militar, yo creo que lo que hay que hacer es nada más ser cuidadosos de su implementación. Yo pondría, como dice Antonio, el ojo fino de observación en cómo se implementan las cosas, en si realmente se cumple la materia y el espíritu de esas reformas constitucionales. Y yo creo que no todo es malo. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza me parece un avance maravilloso. El Registro Nacional de Detenciones me parece maravilloso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver aquí son dos cosas, que es temporal y subsidiario, y que así se mantenga esa visión, tanto de la izquierda como la derecha, si hablamos en términos políticos, y tanto de los juzgadores y aplicadores de la ley, así como de los mandos operativos y de los mandos administrativos de las instituciones respectivas, dígase Policía Civil Nacional, Guardia Nacional, dígase Sedena. En la medida que tengamos esa cultura de legalidad, los cómo serán opinables y discutibles, pero los fines y motivos no, y es ahí donde tendremos un gran acuerdo nacional. Y yo creo que ya es hora de que en los temas de seguridad estemos de acuerdo izquierdas y derechas y de centros. Ya es hora, citando a Rawls, de tener un consenso entrecruzado y una razón pública en materia de seguridad que es increíble que nos sigamos yendo por las ramas. Ya es hora de entender que las Fuerzas Armadas no van a ser la policía, ni deben de serlo, pero también es hora de reconocer que de manera temporal y subsidiaria es necesario. Y eso ya se hacía desde la Ley de Seguridad Interior. Y ese principio yo creo que es un tema de implementación que tenemos que cuidar. Pero entonces estamos hablando de algún tipo de continuidad. Atolín, en tu opinión, ¿hay una tendencia militarizadora al momento de plantear que tareas como el control de aduanas o la construcción del aeropuerto, de la construcción de un tramo del Tren Maya, hay una tendencia militarizadora que tendríamos que estar reflexionando ante pues la última noticia de la detención de Salvador Cienfuegos por cargos de corrupción, lavado de dinero y distribución de drogas, siendo que hay todavía varios elementos de su equipo que están dentro de los mandos de la Sedena? ¿O cómo es que se tendría que estar interpretando este acontecimiento de cara a la política nacional de la Cuarta Transformación en materia de seguridad? Creo que la fórmula es al revés. Es una civilización de los militares. Los están poniendo a realizar actividades del ámbito civil de manera más sistemática, continuada y además a todas luces abierto y conocido para que todos sepan y atiendan estas disposiciones. O sea, construir el Tren Maya, formar parte de la estructura de aduanas, estar involucrados los ingenieros y constructores civiles en la realización de obras tales como el aeropuerto o incluso la rehabilitación de hospitales ahorita tan necesaria por la pandemia, creo que es civilizar en la medida en la que se pone a hacer acciones del ámbito civil a los militares. Eso solamente fortalece a la institución. Yo creo que hay que entender al ejército como como el resultado histórico de una serie de procesos que se contraponen a veces unos con otros y que al interior conviven varias contradicciones, pero que yo creo que ahora, como nunca antes, los militares se encuentran en una posición de publicidad y de exposición que los lleva más que a atacarlos o a debilitarlos, creo que los fortalece. Creo que el hecho de que Luis Crescencio Sandoval y el almirante Ojeda estén permanentemente rindiendo cuentas en el ojo público, sometidos a la autoridad civil que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, tiene ultimadamente, lleva a que la actitud al interior de las fuerzas castrenses sean otras. Ya no hay operativos de búsqueda y captura con una doctrina militar así de agresiva como sí se tuvo con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ya no existen operativos, ya no hay el uso indiscriminado de la fuerza letal asesinando a civiles que han llevado a que hoy tengamos pendientes como Tlatlaya o la propia matanza en Allende o tantos otros que hoy siguen siendo cuentas pendientes y las que además se vincula a Salvador Cienfuegos. Entonces, pero ¿esto no es contradictorio con la idea de no militarizar? O sea, te digo, Frida, es que no se militariza. No se está teniendo formaciones de escuadrones en Delta para buscar eliminar a un enemigo. Se está poniendo a los militares a construir un aeropuerto, a construir un tren,
a rehabilitar hospitales con los ingenieros y con los técnicos civiles propios de la habilidad y de la técnica castrense al ojo público. No se está utilizando la fuerza letal, se está acoplando a una nueva dinámica que es enteramente civil. Sí, son militares, sí, dentro de la lógica castrense, sí, dentro de una jerarquía vertical y unívoca de disciplina propia de la institución, sí, pero hoy no vemos, y creo que lo que se menciona previamente, creo que la subsidiariedad que los militares están teniendo en la figura de la Guardia Nacional, con su capacitación, con el importante cruce de derechos humanos, que no solamente en el papel, sino en los hechos, varios programas, como por ejemplo la red de detección, se me va el nombre, el seguimiento de la detección y detenimiento de personas. Todo eso, la lista nacional de detenciones, forma parte de un programa, de un cuerpo de acciones que acompañan a los militares y a los no militares que forman parte también de la Guardia, porque también viene incorporándose personal de la Policía Federal, que hoy tiene una lógica completamente distinta, atada a la autoridad del presidente, atada al encargo civil que se les ha puesto. No se ve como se veía en 2007, en 2008 o en 2009, o en 2011, 12 o 13, acciones de búsqueda y captura con la fuerza letal comandadas por los militares para asesinar a perfiles de alto nivel. No se ve la matanza como se vio de Beltrán Leiva en diciembre de 2009 en Cuernavaca, no se ve la toma de residenciales habitacionales en Morelia como se vio con el Azul, no se ven estas acciones porque la doctrina de la estrategia ha cambiado y cambia incluso porque los propios mandos hoy de la institución, que si bien no son representativos de toda la institución, sí lo son de la manera en la que se gestiona ahora a esa institución, por eso es que es importante señalar que sí hay cambios con la llegada del presidente López Obrador, sí hablan de una diferencia de la estrategia de antes y después. No es tan fácil como para pensar que volteó la hoja y entonces las cosas son dicotómicas, contradictorias o fácilmente contrastadas. No, la institución castrense es muy complicada. Sin embargo, sí hay elementos claros, públicos y notorios, concretos, que dan cuenta de que la estrategia no es solamente, como los conservadores han querido llamarla, abrazos no balazos. Es un verdadero cuerpo de programas y doctrinas diferentes a las que se había tenido en los gobiernos neoliberales de Peña Nieto y Calderón. Poncho Gutiérrez, militares, no militares, militares civiles, militares que están realizando pues labores totalmente para la seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu posición? Híjole, la verdad es que es un tema muy complejo, va a estar muy difícil resumirlo en si así como estamos está bien, si hay que hacer algún ajuste o incluso algo más importante, si la detención de este extitular de la Sedena significa que dejó rastros, dejó gente involucrada que en este momento siguen en estas funciones castrenses. Yo creo que esto tendría que ser no solo un análisis, sino muchísimas acciones por parte del gobierno. Es decir, ya dijo el presidente que hasta que no se demuestre, bueno, lo llegó a decir, que no se demuestre que realmente Cienfuegos estaba involucradísimo, no se iba a proceder a hacer ningún tipo de ajustes en el ejército. Yo creo que está muy difícil para este gobierno. La verdad, tienen una oposición que ahorita está sacando filo de esto. Ayer incluso, en vez de que muchos priistas dijeran, o sea, en vez de que muchos guardaran silencio o asumieran o condenaran esta detención, se aventaban su maroma y decían que cómo es posible que este gobierno no haya sabido nada acerca de estas investigaciones, que según eso tienen de un año para acá. Entonces, sinceramente no sabría cómo poner este punto, cómo decir si se tiene que volver a hacer algo desde cero, si se tiene que continuar como está. Yo creo que el plan del presidente de esta dinámica de la Guardia Nacional, de que en un par de años poco a poco van a regresar a los cuarteles, me parece indicado, y en caso de que se descubra que hay gente que trabajó directamente con Cienfuegos actualmente,
pues también investigación y en caso de que se demuestre que también estaban involucrados, pues hay castigo. cerca de 5 funcionarios como Fullón, García, que estaban en esta estructura militar, pero ya para ir cerrando y en este mismo sentido de lo que comentaba Antonio, pues tenemos que no solamente es el general Salvador Cienfuegos, sino que es también García Luna, dos de los principales encargados de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Y perdón que te interrumpa, Frida, pero es que es justo eso. Parecía que con García Luna se había decidido actuar a favor del cártel de Sinaloa y parece que con Salvador Cienfuegos se decidió actuar con Beltrán Leiva. O sea, lo que estamos viendo es que la política de seguridad de este país fue gobernada y dirigida por narcotraficantes que tenían la tesis de mantener la hegemonía de un grupo criminal y actuar desde el poder como simples gestores que administraran el conflicto. O sea, lo verdaderamente importante es que las acusaciones versan en un juego de poder criminal desde las instituciones del Estado. Exacto, y que pareciera que inclusive habría algún tipo de pacto, ese sí, de impunidad en el que se repartían plazas. Abogado Soto Morales, ¿hay algún indicio para que podamos hablar y plantear de forma seria el concepto de que somos la herencia de 2 narcogobiernos que precedieron a la Cuarta Transformación? Bueno, yo creo que indicios de narcogobierno, pues sí que hay, desde la época de Cedillo, ¿no? Yo creo que la historia ha hablado por sí misma, pero esto jurídicamente trae unas consecuencias muy delicadas, tremendamente delicadas. Para empezar, desde el punto de vista de nuestros vecinos del norte, según la Patriot Act, si ellos llegan a calificar el nuestro como un narcoestado, eso tendría, por ejemplo, por mencionar solo 2, la capacidad de extraterritorialidad, tanto judicial como para ejecutar detenciones fuera del territorio nacional, obviamente tratando de relacionarlo con el terrorismo, que en ese sentido la Patriot Act está centrada por esa línea, ¿no? Y el llegar a extremos de presionar al gobierno mexicano por la vía diplomática para esa calificación, pues tendría implicaciones en la colaboración bilateral, pues bastante negativas, me parece. Desde el punto de vista legal, pues nosotros tenemos que apegarnos al debido proceso. Yo creo que escándalos mediáticos provocados por este tipo de acciones, por tratarse de quien se trata, nos pueden llevar, si no tenemos cuidado, como bien se denunció hace un momento, a visiones dicotómicas, yo diría binarias, es decir, o es esto o es el otro, cuando hay un montón de aristas y matices que tomar en cuenta. Y si somos democráticos, yo digo que es como la otra cara de una democracia madura y sana, tendremos que ser institucionales y tenemos que respetar el debido proceso y defender el principio de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme al respecto de los implicados. Sin duda, y quizá vuelvo a mi primera intervención, esto, lejos de ser una crisis, puede ser una gran oportunidad que, si se sabe gestionar por los dos países, puede ser un start fresh, start over en la colaboración bilateral y aprovechando la coyuntura política para renovar compromisos. Y en ese sentido, yo creo que los primeros que estarían comprometidos a continuar y colaborar con las investigaciones son los mandos de las instituciones involucradas. Y en ese sentido yo hago votos de confianza e insisto, porque ya estuvo bueno, y esta es una opinión muy personal, de abordar el diálogo con una polarización y con una presunción de la posición del que no piensa como uno, que no nos va a llevar como país y como sociedad a ningún lado. Yo en ese sentido sigo mucho el pensamiento de John Rawls, persona sobre la que escribí un libro y es un filósofo que a mí me gusta mucho de la política, que tiene un libro que se llama Liberalismo Político y otro que se llama Teoría de la Justicia. A mí me parece que ya es hora de que lleguemos a ese consenso intercruzado y que en este pluralismo privilegiemos la institucionalidad. Y en ese sentido yo entiendo que los medios de comunicación, pues, y todo el país se ha cimbrado con la noticia, pero dejemos que las instituciones hagan su trabajo y que se colabore para que las instituciones hagan su trabajo. ¿Qué es lo que necesita México para que realmente haya un cambio de vida y de calidad de vida en este país? Instituciones fuertes, instituciones que estén más allá de las personas, instituciones que respondan a un objetivo, a una misión y a una función determinada. Y en ese sentido creo que se debe de respetar
el diseño constitucional. Y en ese sentido tiene que ser la Constitución la que debe de primar. Y en ese sentido creo que sí puede haber riesgos si no se le pone límites y no se acota al trabajo fuera de la misión originaria de las instituciones, y en este caso el de las Fuerzas Armadas. Insisto, si es bien que no ha habido, y coincido, no ha habido acciones o activos donde se hable de una militarización desde el punto de vista del uso de la fuerza, y en eso coincido completamente, también es muy bueno que esto no se prolongue y que se fortalezcan las policías y que se fortalezcan las policías desde lo local y que realmente haya un plan transeccional y a largo plazo con un pacto de todos los factores reales de poder y las fuerzas políticas de este país para que las instituciones de seguridad y justicia respondan a un plan a mediano y largo plazo que vaya más de un sexenio. De otra manera, nunca tendremos la fortaleza institucional que respalde nuestra vida democrática real y tangible. Y ese es el peligro, Frida. Pues tal como lo dice Antonio Tolini, vamos a dar el cierre, una conclusión. A mí me gustaría ya nada más para cerrar, preguntarte cómo es que tú crees que debería este gobierno, que pues históricamente tiene en sus manos la posibilidad de darle una respuesta a tantas víctimas de uno de los sexenios más ensangrentados como fue el de Felipe Calderón, de uno de los sexenios con más corrupción como fue el de Peña Nieto, de uno de los tiempos que más ha perpetuado la impunidad para tantas víctimas de desaparición, de feminicidios. ¿Cómo crees que tendría que responder este gobierno? ¿Crees que tendrían que existir investigaciones internas para también aplicar la ley mexicana en contra de pues estos personajes que tanto daño le han hecho al país? Yo creo que tal y como se ha venido actuando, es decir, no creo que haya nadie que pueda reparar o tener empacho en lo que este gobierno en sus 2 años de funciones ha hecho en la atención a víctimas de la violencia, principalmente, incluso con un especial ahínco a las víctimas de la desaparición forzada de la escuela normal en Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, los padres de los familiares, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, pero así también muchos otros personas, hombres y mujeres víctimas de la violencia en México por parte de la cruenta guerra neoliberal en contra de las drogas. Creo que este gobierno ha estado a la altura y sigue caminando firme en su compromiso con los derechos humanos, y se da ahí también, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es una cosa que está encabezando Alejandro Encinas, es una sistematización para poder saber perfectamente quién, cómo, cuándo y dónde existe en este país en su condición de desaparecido. Es una vergüenza que en los años de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no hayamos podido tener ni siquiera idea del tamaño del problema. Sin embargo, creo que el dolor y la tragedia social persiste y existe claramente instalada en los corazones de muchos hombres y mujeres en este país. Yo creo que el gobierno lo está haciendo bien en ese sentido, y habremos de ver cómo se desarrolla. Ahí sí respondo a la mesura del abogado. Habremos de ver cómo responde esta investigación. Es una investigación que además, pues yo confío de ser muy seria. Ha sido turnada al mismo juez Carson de la Corte de Brooklyn, que está llevando el caso de Genaro García Luna. El indicio o la acusación es también pues, muy sólida. Parece que está una investigación que trae más de 10 años de construirse. Hay un detalle, digamos, chusco en todo esto. Ya se sabía que existía una figura en el alto mando militar cuyo apodo era El Padrino, y que existían estas redes de complicidad y de tráfico de influencias que permitían la libre acción de distintos grupos criminales, principalmente los del Tren Leiva, gracias al favor de esta figura. Resulta ser que el padrino es Salvador Cienfuegos, y ahora parece que tendrá que dar un curso de investigación. Estoy seguro que la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy seguro que la Fiscalía General de la República, y estoy seguro que cualquier otra instancia judicial y política de este país habrá de colaborar con la DEA en este cambio de acción, en este reacomodo en el equilibrio político del bajo mundo, que sin duda es lo que está sucediendo, y para dar pie y cauce a esta investigación de acuerdo a derecho. Sí, sin embargo, las implicaciones políticas de esto son trascendentales y de una magnitud que deberían ser el centro de la discusión. Hubo desde las más altas esferas del poder, las manos derechas de los presidentes Peña Nieto y
Felipe Calderón en materia de seguridad un directo involucramiento, o al menos así una corte de los Estados Unidos está planteando, un directo involucramiento en favorecer a un grupo criminal del tamaño como el cártel de Sinaloa con Genaro García Luna y el cártel Los Beltrán Leiva con Salvador Cienfuegos. Es un escándalo por donde se lo vea, y por eso es que es un honor estar con Obrador, porque estoy seguro que de este gobierno no habrá de haber nunca una investigación en contra de un secretario de Estado que lo vincule al narcotráfico. Pues definitivamente es un escándalo, definitivamente es gravísimo, definitivamente esto está simbrando y tiene que poner en cuestionamiento la actuación de los 2 últimos sexenios, inclusive las actuaciones de las personas vinculadas al general Cienfuegos que pudieran mantenerse dentro de la estructura de la Sedena. Yo les quiero agradecer, seguiremos dando el seguimiento a este tema y a agregar que no solamente, tal como dice Antonio Tolini, esto cae en la misma corte que tiene el caso de Genaro García Luna, sino que también están compartiendo ya defensa. En la primera audiencia en la que se presenta el general Cienfuegos, nombra como su defensa al despacho que se encarga también del caso de Duarte, y pues bueno, seguiremos dando un seguimiento muy puntual. Les agradezco muchísimo que hayan participado en este espacio. Abogado Soto Morales, Antonio Atolini, mi querido Poncho Gutiérrez, muchas gracias. Seguiremos informando detalle a detalle hacia dónde llegan estas investigaciones y, lo más importante, las pruebas y los elementos que siguen vinculando a los funcionarios más grandes de los últimos 2 sexenios, vinculados, tal como lo dice Antonio, de forma directa con el narcotráfico. No sé si quieran agregar algo más antes de que nos despidamos. No, un gusto agradecerte, Frida. Un saludo a Alfonso y Antonio y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Gracias.